este mundo, porque vos no podés morir y tuviste que venir a este mundo, Señor, para morir, porque no hay un ser humano capaz de resucitar y poder salvar a esta tierra. Así que, Padre, te adoramos, Dios, este Dios vivo que vive en cada uno de nosotros, este Dios salvador que posó su mirada en cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por, Señor, elegirnos, por vernos tal cual somos, no por lo que podemos hacer o podemos dar, sino porque somos amados tuyos, somos tu creación. Te damos gracias, Señor, gracias por esa preparación que vos vas haciendo en cada uno de nosotros, porque nos querés llevar a lugares altos. Gracias, Señor, te doy por cada siervo y cada sierva, Señor, que está invirtiendo en tu reino. Padre, aquellas personas, Señor, que están detrás, que no se los ve, que tal vez ponen su auto, Señor, para traer a otro hermano. Señor, tal vez hacen una impresión para que hoy podamos dar una palabra. Aquellas personas, Señor, que ponen su dinero y su tiempo, Señor, para traer estos recursos que hoy podemos tener acá. Gracias, Señor. Padre, renová esas fuerzas a esas personas, Señor, que caminan todos los días llevando tu palabra. Padre, te damos gracias. Gracias por esas personas, Señor, que hoy vienen para servirnos, para que podamos estar en un lugar cómodos. Gracias, Señor. Bendecilas, prosperalas, renová sus fuerzas. Padre, queremos en esta mañana, Señor, que cubras a nuestras familias, que cubras nuestros bienes. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, los esté protegiendo, que los esté cuidando de todo mal y peligro. Padre, cubre nuestra mente, Señor, para que el diablo no ponga pensamientos de que algo malo puede estar sucediendo afuera. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, entregamos nuestra mente y nuestro cuerpo para que hables. Padre, para que tu palabra que va a ser impartida, Señor, llegue a nuestros corazones. Señor, a lo más profundo de nosotros, porque vos nos querés llevar a lo profundo, porque ahí, Señor, nos trabajás y nos hablás. Ahí es donde podemos escuchar tu palabra, en ese hueco más profundo. Señor, ahí es donde queremos dejar de escuchar para poder oírte. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús por esta palabra. Todos decimos amén y amén. Quiero que me acompañes al primer libro de Reyes, Primera de Reyes, o Primero de Reyes, capítulo 17. Vamos a estar leyendo los primeros 9 versículos. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate,
vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén a su palabra. El título de esta mañana se llama Morir para resucitar. Morir para resucitar. Y si le tuviera que poner un subtítulo, diría Entrenamiento fiel hasta Sarepta. Así que los que han traído para anotar, pueden anotar, así en la semana van revisando y estudiando más profundamente esta palabra, porque el Señor nos quiere llevar a lugares donde nosotros no hemos visto, donde no sospechamos. Pero hay algo que llama la atención de la vida de Elías. Elías tiene algunas características que en esta mañana no quiero profundizar, pero sí las quiero mencionar. Y Elías es una persona que aparece de repente. Aparece de repente. En Israel estaba reinando Acab, era el 7º rey que estaba en Israel, y Acab estaba casado con una mujer que era bastante malvada. Nadie mire para su lado. Pero el nombre de esta mujer era Jezabel, y ahí ya uno empieza a entender. Y el rey Acab lo que había hecho era dejarse influenciar por esta mujer que era de armas tomar. Así que empezó a cambiar lo que era la adoración a Dios por la adoración a Baal, empezó a hacer templos a Baal, y ahí se empezó a desvirtuar todo. Y Dios manda ahí a Elías. Aparece Elías, ahí en escena. Y Elías le da una palabra bastante dura al rey Acab. Ahí es donde Elías le dice que no va a llover hasta que él lo diga. ¡Wow! Terrible palabra de Elías para un rey. También nos dice que era de la ciudad de Tisba, dice Elías Tisbita. Eso es lo único que podemos saber de Elías. No se sabe nada más que era de Tisbe. Ahora, se lo menciona entonces sin previo aviso. Aparece ahí y aparece con un propósito. Aparece para hacer algo y después desaparece. Desaparece. Solo hay 2 personas en la palabra de Dios que no mueren físicamente. Una, Elías, acabamos de decirlo. Y Enoc. Enoc. Después búsquenlo en Génesis 5. Aparece ahí, empieza una genealogía y ahí aparece Enoc. Y de lo único también que se sabe de Enoc es que era hijo de, se me fue, Yared, ahí está. Y que era el padre de ¿quién? De Matusalén, el hombre que más vivió en este mundo. Por eso decimos más viejo que Matusalén, ahí se van a acordar. El padre era Enoc, y dice que lo único que da la palabra de Enoc es que él caminaba con Dios. Es lo único que dice. Y Enoc caminaba con Dios, y Dios se lo llevó. Estas 2 personas son las únicas 2 personas que no han visto la muerte, por eso, entre paréntesis, por eso se cree que van a ser los 2 testigos que vuelvan ahí por Apocalipsis, porque tienen que morir, como todos nosotros. ¿O ellos que son mejor que nosotros? No, todos tenemos que morir, físicamente estamos hablando. Ahora, Enoc entonces no muere, desaparece. Y algo característico de la vida de Elías es que se lo compara con Jesús, o a Jesús, mejor dicho, se lo compara con Elías. Cuando a Jesús le preguntan,
¿y vos quién sos? Otros decían, este es Elías que vino y se reencarnó. Otra característica de Elías es que después de Jesús, el ministerio de Elías fue el que más bendiciones trajo o el que más milagros hizo como profeta. No hay otro profeta aparte de Jesús que haya hecho tantos milagros como Elías. Y los dos tienen la misma característica, es que tuvieron un ministerio breve en tiempo. Los dos son muy similares, se los compara mucho. Así que Elías cumplió con el propósito de Dios y se fue, partió, no está más. Así que Jesús también vino a esta tierra, cumplió el propósito de Dios por el cual fue enviado y también partió. ¿Y por qué hablo de esto? Porque quiero entrelazar la vida de Jesús con la vida de Elías. Así que a lo largo de toda la historia del pueblo hebreo, estaban estos dos personajes que maravillaban, Elías y Jesús, Jesús y Elías. Y vamos a entrelazar, porque en los dos podemos ver que hay una muerte y hay una resurrección. Así que quiero en esta mañana que podamos prestar atención, porque el Señor nos quiere llevar a una muerte para después poder resucitar. Para poder resucitar, nos habla que primero hay que morir. Si no morimos, no vamos a poder resucitar. Así que en esta mañana Elías murió, como decía, pero no murió físicamente. Y primero quiero que podamos ver que Elías era un siervo. Elías era alguien que Dios lo había enviado y Elías obedeció. Llevó esa palabra, pero por lo que podemos ver de Elías, todavía era un siervo demasiado entero. Elías todavía estaba demasiado derecho. Estaba muy durito Elías ahí. Uno puede ver la palabra que Elías suelta al rey, y se las quiero leer en la versión contemporánea, porque llama todavía más la atención. Dice: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no va a llover, ni siquiera va a caer rocío, a menos que yo lo diga. ¡Wow! Y lo primero que yo puedo ver acá es que Elías sí manifiesta que está en la presencia de Dios, pero yo acá veo autoridad, claro que sí, pero veo una autoridad que todavía está mezclada con la soberbia. Un siervo que todavía está demasiado entero, está muy rígido Elías. Hasta que yo no lo diga, acá no pasa nada. Palabra fuerte de un profeta. Ahora, tenemos a Elías que acaba de empezar su ministerio. Fue puesto para hablar con el rey, y lo primero entonces que él le dice son estas palabras que van a salir de su boca: hasta que yo no vuelva a dar una orden contraria, entonces acá no va a volver a llover. Obviamente que a partir de ahí sí la palabra de Dios nos dice: y Dios le dijo, apártate, ahora andate, porque lo que acabas de decir fue muy fuerte. Con lo cual me deja ahí una duda de si fueron palabras de Elías que después Dios respalda, o si fueron palabras de Dios que Elías pronunció. Ahora, uno cuando ve los campos de trigo,
Uno puede ver, y quiero las imágenes, uno puede ver que las espigas, cuando nacen bien derechitas. Uno puede ver que todas las espigas están derechitas, apuntando al cielo, con su rostro ahí mirando, erguidas. Ahí están las espigas. Ahí está Elías, derechito, rígido. Ahora, ¿saben por qué están derechitas? Porque están vacías. Están vacías. No tienen nada adentro de esa cáscara. Por eso se mantienen erguidas. Ahora ustedes pasan por un campo de trigo 3 o 4 semanas después y ustedes van a ver que el trigo empieza a mirar el piso. Se empiezan a curvar. Empiezan a doblar su cerviz. Ya no es la mirada hacia arriba. Ya no soy yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Entonces empezamos a doblar la cerviz. Ahí es donde el peso de ese entendimiento, el peso de ese fruto que empieza a crecer en nosotros, nos hace doblar la cerviz. Ahora, Elías era esa promesa del fruto, pero Elías todavía había una autoridad sospechosa que se mezclaba con la tierra. Tenía autoridad delegada por Dios, pero había algo ahí en sus palabras, en el tono tal vez, que daban una sospecha. Entonces necesitaba Elías algo para poder empezar a ser transformado. Y ahí es donde Dios le dice a Elías, apártate, apártate. Dios le dice a Elías, Elías, porque vos sos mi siervo, entonces ahora vamos a recorrer un camino. No podés seguir estando acá en el palacio. Tenés que empezar a recorrer el camino de la grandeza. Y vamos a ver que ese camino a la grandeza es un camino descendente. Es un camino que arranca desde lo alto hacia abajo. Recién cantábamos en el primer tema, llévanos más profundo. ¿Cuántos de los que hoy estábamos acá cantábamos eso? Llévanos más profundo. Ustedes no saben la declaración que acaban de hacer. Porque cuando Dios te empieza a llevar a lo profundo, ahí empezamos a trabajar. ¿Trabajar con el otro? No. ¿Trabajar con mi esposa? No. ¿Trabajar con mi marido? No. Empezamos a ser trabajados nosotros. Ahí es donde nuestra mirada tiene que empezar a ser la tierra. Y ese camino es un camino que tal vez a algunos les lleve más tiempo y otros pueda ser más rápido. Vamos a ver cómo fue ese camino para Elías. Así que vamos a recorrer que de la grandeza vamos a ir a ser pequeñitos, como un grano de trigo. Y cuando cada uno nos ponemos ahí en las manos de Dios, cuando el Señor nos empieza a decir, bueno, apartate, lo primero que podemos ver es que hubo obediencia en la vida de Elías. Para todos nosotros sería más fácil quedarnos en el palacio del rey. Para nosotros sería fácil eso. Comemos de su comida, bebemos de sus vinos, estamos en lugares con aire acondicionado y calefacción central, dormimos en colchones espectaculares y nos tapamos con las mejores frazadas.
Pero cuando nosotros decimos, Señor, yo creo en ti, y ahí es donde el Señor nos dice, apártate, apártate. Eso es lo que en esta mañana veíamos, la santidad de Dios. Santos somos. El Señor nos sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Como decía una hermana, ya no somos esclavos del diablo, porque ahora estamos en el reino de la luz. Santos somos, pero ahora vamos a recorrer este camino de santidad, este camino que nos tiene que llevar a la muerte. Algunos más rápido, otros más lento. ¿Por qué? Porque Dios, cuando llama a alguien, lo primero que le pide es que muera. Que muera. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que morir a nuestros deseos. Tenemos que morir a lo que nosotros tenemos ganas de hacer. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, ya no soy yo que decide, ya no soy yo el que gobierna, ya no soy yo. Ahora es Cristo que vive en mí. Entonces todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Yo me podía haber entregado? No. Él se entregó por amor a mí. Él se entregó. Y ahí es donde algunos más rápido y otros más lento agarran su bolsito y emprenden este camino hacia la muerte. Morir para resucitar. Morir para resucitar. Porque Dios no hace nada con nadie hasta que no lo reduce a la nada. Dios no hace nada con nadie hasta que no lo reduce a la nada. Donde hay una idea, donde hay un pensamiento, donde hay un deseo que es mío, ahí es donde el Señor no puede obrar en nosotros. Ahí es donde no puede intervenir. Por eso siempre vamos a ver que el Señor dice, mía es la venganza. ¿Nosotros qué tenemos ganas de hacer? Ir y confrontar a nuestras esposas o a nuestros maridos. Ir y pelearnos con la vecina cuando pone la música fuerte. Ir y pelearnos con nuestro jefe cuando nos baja el sueldo. Ir y pelearnos con el jefe que nos hace trabajar 24 horas al día. Queremos ir y ahí queremos sacar la espada como Pedro y entrar a cortar, no orejas, cabezas directamente. Y ahí el Señor dice, así no puedo trabajar con vos. Te tengo que reducir a la mínima expresión, a la nada misma. ¿Por qué? Porque ahora quiero ser yo en vos. Y Dios nos dice, acá el grande soy yo, no ustedes. O sea, no yo. ¿Se entendió, no? Amén. Muy bien. Entonces, Dios quería hacer pan con Elías. Dios quería hacer algo con Elías. Pero con la espiga no podía hacer nada. Con esa espiga no se puede. Así que miren cómo Dios empieza este proceso con Elías. Y anótenlo, porque van a empezar a darse cuenta que ustedes pueden estar en alguno de estos puntos que vamos a estar hablando en esta mañana. Y lo primero que Dios le dice a Elías es, apartate, y lo que le da es un arroyo. Un arroyo. Fíjense que dice el versículo 3, apartate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. En el arroyo. Ahora fíjense que seguido a eso le dice que está frente al Jordán. No es dato menor del escritor cuando pone eso. Y dice, y beberás del arroyo. O sea, Dios lo manda a un arroyo, algo chiquito, donde la palabra del mismo Elías había dicho, acá no va a llover hasta que yo lo diga. Y en vez de mandarlo al gran río Jordán, lo manda a un arroyo que día tras día, dice la palabra, que se estaba secando.
Así que tal vez vos podés estar viendo sequía en tu vida. Podés estar viendo que toda esa prosperidad se empieza a ir. ¿Por qué? Porque Dios te dice, apartate y vas a ir a un arroyo, donde ahí tal vez la cosa no fluye de gran manera. Ahí donde tal vez la economía es escasa. Ahí tal vez los recursos son escasos. Ahí tal vez es donde las ideas empiezan a ser escasas. Y podemos ver enfrente que hay prosperidad. Y podemos ver enfrente que hay recursos. Y podemos ver enfrente que hay grandes ideas. Pero nosotros estamos en el arroyo. Esta palabra apártate en el hebreo significa halak, que tiene que ver con morir al ego. Morí a tu yo. Morí. Eso es lo que significa apartate. Y eso es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Cuando te dice apartate, es morí. Yo vengo a vivir a tu vida, pero si vos todavía seguís vivo, no puedo trabajar con vos. Apartate, morí. Déjame a mí, dice el Señor. Ahora también esta palabra apartate significa santidad. Apartarse, separarse del resto. Y no te está diciendo que seas a partir de ahora un monje tibetano, que te vayas al medio de la montaña solo, porque el pastor el domingo dijo apartate del resto y me vas a dejar a tu señora, me vas a dejar al marido y te vas a ir, lo dijo el pastor. No. Es apartate del resto, quiere decir apartate de esas ideas que no bendicen, apartate de esos consejos que te van a llevar a pecar, apartate de esos lugares donde esos amigos tal vez te están llevando que no conviene. Por eso cuando la palabra habla de apartate, nosotros nos apartamos como completos. No podemos ir con los pies para un lado y con la vista para otro. No podemos ir con los pies para un lado, pero seguir escuchando esos consejos que no convienen. Nos apartamos completo. Por eso podemos decir que morir es morir completo. Las mujeres cuando están embarazadas, no se dice están medio embarazadas. No podemos estar medio muertos. Morí un poquito. Y lo otro lo tenemos vivo y flamante. No se puede. Es morir completo. Y Dios envió a Elías a Querit, un lugar al oriente. Es decir, le dijo que se apartara, que se separara de todo ese palacio, de toda esa grandilocuencia. Y ahora Elías está apartado y tiene que empezar a vivir este proceso de santidad. Tiene que empezar a vivir este proceso de muerte. Arrancó el camino para Elías de esta santidad. Ahora, desde el arroyo entonces se podía ver el Jordán. Querit significa provisión de Dios. Querit significa preparación. Ahí es donde Dios empieza a trabajar con nosotros, en el Querit, en el arroyo de Querit. Este arroyo es pequeño y podemos ver enfrente un río enorme, pero acá es donde el Señor nos quiere y acá es donde empieza esa preparación. Ahí es donde podemos ver que todo empieza a irse, pero podemos ver la provisión de Dios siempre con nosotros. Siempre. No va a escasear. Ahora, en ese momento que la espiga empieza ¿a qué? A curvarse. Ese es el momento donde empieza a ser sacudida. Ahí es donde empieza a haber un terremoto en la vida de Elías, donde este terremoto alcanza la escala 2 de Richter. Estamos en el punto 2 del terremoto. Empieza a haber un sacudón, lo empezamos a sentir, pero todavía no pasa nada. La seguridad de Elías
esta que dijo que no iba a llover a menos que Él lo diga, ahora empieza a ser sacudidas. ¿Y por qué? Porque empieza a ver que el agua cada vez es menos. Toda esa seguridad se empieza a ir y el agua cada vez es menor. Y ustedes saben que cuando un arroyo se va secando, ¿qué pasa? El barro empieza a mezclarse con el agua. Y ahí es donde nos tenemos que agachar cada vez más y empezar a tomar de este agua mezclada con barro. Y nuestra mirada puede estar en el Jordán. Nuestra mirada siempre puede estar puesta afuera. No llueve sobre la tierra y ese pequeño arroyo se va secando. Ahora, Elías tiene ese mandato: tomá agua de acá, tomá agua de acá. Y ahí es donde podemos ver la obediencia de Elías. Ahí es donde podemos ver que ese terremoto, que ese sacudón está siendo absorbido por Elías. No se asustó, no se amedrentó, no se lo ve que tenga malos pensamientos, no se lo ve que dijera, pero si en la casa del rey estaba bien. Señor, desde que te recibí en mi corazón, mi vida cada vez está peor. ¿Alguien alguna vez escuchó eso? Desde que te recibí, Señor, tal vez tu mujer se fue. Desde que te recibí, Señor, mi marido está como nunca. Desde que te recibí, me echaron del trabajo. Desde que te recibí, no llego a fin de mes. Y claro que sí, porque ahí es donde Dios empieza a sacudirnos. Ahí es donde se empieza a ver qué hay en nosotros. Y sigue este camino, sigue. Así que ahí es cuando Dios empieza a tocar nuestras vidas, nuestras defensas empiezan a ser tocadas. Es ese momento económico que empieza a fallar. El agua empieza a desaparecer. Ya no vemos lo que había, no hay más nada. Y cuando ya no tenemos los recursos que teníamos, entonces ahí es donde Dios empieza ¿a qué? A trabajar con nuestra autoestima, con nuestro ego. Ahí es donde empezamos a doblar la cerviz. Ahí es donde esa palabra ya no soy yo tiene que empezar a hacer mella en nosotros. Ya no soy yo. Tengo que empezar a morir. Ese grano de trigo que ahora ya estaba en esa espiga empieza a caer al suelo. Empieza a caer de nosotros porque empieza a sacudirse nuestros cimientos. Y ahí es donde nos movemos. El grano de trigo empieza a caer y tal vez vos estás en este punto del terremoto. Tal vez es un terremoto que no genera grandes daños. Es un terremoto leve, pero Dios está permitiendo que vivas momentos donde tal vez tenés una economía escasa. Ahí es donde Dios permite esos momentos que a la luz de nuestros pensamientos no los podemos entender. Pero seguimos trabajando ahí. Ahí es donde podemos abrir la heladera y donde las cosas están bien ordenadas, porque solo tenemos una. En el lugar que la dejemos es el lugar correcto. Y vos decís, Señor, ¿cómo puede ser esto? Y vienen más preguntas que respuestas. Pero empezamos a sentir ese terremoto. Empezamos a apartarnos para Dios. Ese camino de muerte empieza recién ahí. Ahí es donde tenemos que enfrentarnos con las decisiones de si obedecemos o no. Ahí es donde vienen esas grandes respuestas que empiezan a marcar nuestras vidas. O sigo como estaba hasta ahora, o obedezco lo que Dios me está pidiendo hacer. Muchas veces el Señor no puede trabajar en nosotros porque
Ahí es donde el Señor nos da el trabajo. ¿Y qué pasó? Nos apartamos. Volvemos a la vida que teníamos antes, porque nos acordamos tal vez de que teníamos una escasez y no la queremos volver a vivir. Pero ahí es donde tenemos que tomar las decisiones correctas. Ahí es donde viene la obediencia. Ahí es donde se empieza a afianzar nuestra fe. Estoy en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque es donde Dios me dijo que esté. Porque estoy bebiendo del agua que Dios me dijo que beba. Pero es agua con barro. Pero es lo que Dios me dijo que tengo que hacer. No lo puedo racionalizar. No lo puedo entender. Es una cuestión de obediencia a Dios. Ahora fíjense que dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Dice, y escóndete en el arroyo de Querit. Vuélvete al oriente, volver. En hebreo esta palabra es panim, que significa semblante. Vuélvete ese semblante al oriente. El sol salía por el oriente. Lo que le está diciendo es, andate de acá y ahora empezá a poner tu mirada en las cosas del cielo. Ahora empezá a poner tu mirada en esa luz que vas a empezar a ver. Y eso es una decisión nuestra de cada día. Poner nuestras miradas en las cosas de Dios. Ahí es donde sí tenemos que mantener firmes, pero nuestros ojos, lo que vemos, en esa obediencia tenemos que obedecer a nuestros ojos a mantener la mirada puestas en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Parecería una contradicción. Tener nuestra cerviz hacia el piso, pero mirar al cielo. Porque tienen que empezar a ser ahora en nosotros los ojos espirituales, no los ojos carnales. Los ojos carnales es lo que nosotros tenemos que bajar, y ahí es donde los ojos espirituales tienen que empezar a crecer para mirar las cosas del cielo. ¿Amén? Entonces le dice, vuélvete al oriente, ahí donde sale el sol, presentá tu rostro al Señor, le está diciendo. Presentate todos los días. Es la única manera de poder nosotros con nuestros ojos carnales mirar el arroyo secándose, pero mantenernos firmes porque nuestros ojos espirituales están mirando a Dios. Es la única manera de mantenernos firmes cuando nuestros pies empiezan a sentir ese terremoto. Y Elías busca el rostro de Dios. Él lo busca. Así que yo no sé por qué situación vos podés estar pasando en esta mañana. Tal vez estás pasando una situación de salud, tal vez estás pasando una situación económica precaria, tal vez estás pasando por alguna situación familiar. Bueno, Dios te dice en esta mañana, poné tu mirada puestas en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. Pero también dice, escóndete en el arroyo de Querit, escóndete. Esta palabra escóndete en hebreo es satar. Es una palabra impresionante, porque esta palabra esconderte quiere decir refugiate en Dios, refugiate en Dios. Siempre apunta a que nuestra cerviz esté mirando para la tierra, pero que nuestro espíritu esté en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a refugiarnos en Dios. Nos vamos a esconder en las manos de Dios. Ahí es donde vamos a lo que en los salmos dicen, a la torre fuerte. Ahí es donde se empieza a levantar un muro alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque estamos escondidos en las manos de Dios. Ya no somos nosotros. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Ahora, el apartarse, el volver el rostro a Dios, el refugiarse en Dios, puede mostrarle a Elías que a lo mejor no todo va a pasar por lo que él diga.
No todo va a ser por lo que Él diga. Y muchas veces eso a nosotros nos duele. Muchas veces nosotros queremos que pase lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos. Y no sucede así, porque el Señor ahí es donde empieza a trabajar con nosotros. Ahí es donde le muestra a Elías, entonces, que él tiene que mantenerse firme. Ahora le quedaba algo más a Elías. Y Dios le dice, yo he mandado a los cuervos que allí te den de comer. Dice el versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Ahora, los judíos, el Sanedrín hebreo, la cultura hebrea, tenía una lista de animales inmundos. Una lista de animales donde no podían ser tocados, donde era el último animal que querían tener cerca. Y adivinen dónde estaba el cuervo en esa lista. En el primer lugar. Era el primer animal que era inmundo para los hebreos, el cuervo. Ahora, el cuervo es un animal desleal. Ya lo dice la frase, cría cuervos y te sacarán los ojos, porque son desleales. El cuervo es traicionero. Ahora, es traidor también. Vos lo empezás a criar y te traiciona por la espalda. Es ese animal que no podés confiar, que sabés que en cualquier momento te va a dar. El cuervo. Y otra característica del cuervo es que el cuervo come carroña. El cuervo puede sobrevolar campos donde hay manjares para otras aves, pero el cuervo pasa indiferente, lo mira y sigue de largo. No es algo que le mueva el corazón, no es algo que le llame la atención, no es algo por lo que él va a descender para alimentarse, no le gusta. Pero donde el cuervo vea 1 gramo de carroña, ahí es donde él clava esa bajada y empieza a ir hacia ese gramo de carroña. La carroña es carne de animal muerto. Y uno puede decir, pastor, nosotros comemos carne de animal muerto, pero la carroña es cuando ya está en estado de descomposición, ya cuando huele feo, ya cuando nos dan arcadas, cuando no podemos estar cerca. Y Dios le dice que los cuervos le van a traer de comer. Así que ustedes imagínense para Elías lo que significa eso. Acá que los cuervos le traigan carne en su pico, ya era un terremoto que alcanzaba el grado 6 de la escala de Richter. Ya no era un simple movimiento, acá ya había que afirmarse, ya había que estar bien parado, porque se empezó a mover la estantería. Ya era diferente. Ya que un cuervo, que este animal inmundo te traiga de comer, ya hasta parecía algo gracioso de parte de Dios. Pero sin embargo, Elías tenía que seguir siendo trabajado. Tenía que seguir siendo preparado. Había más todavía para Elías. Y ahí es donde Elías se da cuenta que la oscuridad empieza a venir a su vida. Aves negras empiezan a venir, las empieza a ver, y ahí tenemos 2 opciones, como Elías. Ahí es donde, cuando empezamos a ver que esas cosas feas que no nos gustan empiezan a venir a nuestras vidas, poder ver el animal o poder enfocar nuestra mirada en lo que trae en el pico. Y esa es una decisión de cada uno de nosotros.
¿Dónde está puesta tu mirada? Porque ¿saben qué? Muchas veces las bendiciones de Dios va a venir en empaque que no nos va a gustar. Muchas veces ese regalo de Dios, esa gracia de Dios, está envuelta con cosas que no nos gustan. Y ahí es donde tenemos dos opciones. Poder mirar ese regalo de todos los ángulos y dejarlo ahí. Dejarlo ahí. Poder ir para otro lado y seguir mirando ese regalo desde otro ángulo y dejarlo porque no nos gusta. Muchas veces las bendiciones van a venir a través de un diagnóstico médico desfavorable. Pero uno a lo largo de estos años de pastorado se ha dado cuenta que muchas veces esas camas de los hospitales han sido de bendición. Muchas veces esos lugares oscuros donde Dios te lleva han sido ese trampolín para llevarte a lugares altos. La decisión es nuestra. ¿Qué es lo que hacemos con ese paquete que llega a nuestras vidas? ¿Qué es lo que haces? Elías decidió mirar el interior. Ahí es donde nosotros empezamos a desenvolver ese paquete y empezamos a sacar esas cosas que no nos gustan. Y ahí es donde podemos encontrar la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Solamente cuando abrimos el paquete. El regalo está, la bendición está, pero depende de nosotros empezar a abrirlo y a usar de esa gracia. Tenemos que hacernos cargo de ese regalo. No lo podemos dejar en el placar. Y para eso primero hay que abrirlo. Muchas veces no nos va a gustar. No nos va a gustar lo que viene, esas cosas oscuras. Vimos. Ahora, si Dios permite que llegue ese paquete, entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar seguros que ahí adentro va a haber algo bueno para nosotros. Te lo vuelvo a repetir. Si Dios permite que ese cuervo negro venga a tu vida, es porque tenemos que estar seguros que ahí adentro va a haber algo bueno para nosotros. ¿Amén? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sacaron esos cuervos ese pan y esa carne? ¿De dónde lo sacaron? Bueno, no lo sabemos, pero los historiadores tienen una teoría que no la vamos a poder contradecir. Entonces, yo también la digo. Pero se cree que esos cuervos, los cuervos tienen otra característica que los caracteriza, valga la redundancia, y es que los cuervos son ladrones. Ellos entran por un lugar chiquitito y te roban hasta lo más preciado que vos tenés. Entonces dicen que estos cuervos, a pesar de esa sequía que había, a pesar de que ya los animales se empezaron a morir porque no había agua, siempre el rey tenía su provisión de animales. El rey tenía ganado, tenía provisión. Se cree que estos cuervos fueron al palacio del rey y le robaron la comida de la mesa. Así que a mí me anima a pensar que muchas veces nosotros vamos a ser alimentados con la comida del rey. Muchas veces Dios nos va a traer provisión de lugares que nosotros no pensamos, porque no es lo que nosotros tenemos que hacer. Pensar en cómo vamos a ganar nuestro sustento. Eso lo piensa Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer y oír a lo que Dios nos pide hacer.
Es lo único. Porque el que nos va a alimentar a nosotros van a ser reyes. No vamos a ser nosotros. No perdamos tiempo en escarbar en lugares donde no vamos a poder conseguir alimento porque no hay. Dediquémonos a apartarnos de las cosas que Dios no quiere que nosotros tengamos cerca. Dediquémonos a tener nuestra mirada puestas en las cosas eternas y Él se va a encargar de traernos el alimento. Pero sí de lo que tenemos que encargarnos nosotros es de ver que eso que nos trae ese alimento puede ser algo feo, pero tenemos que mantener nuestra mirada en lo que trae en el pico. Tenemos que mantener nuestra mirada en lo que hay adentro, no en el exterior, no en eso que nosotros pensamos, sino obedecer a lo que Dios nos dice que hagamos. Así que vamos a ser alimentados. Y por tercero y último, le dice en el versículo 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y esto para nosotros puede pasar desapercibido. Esto para nosotros puede ser como el cuervo, pasar por en alto en este pasaje. Pero acá hay un profundo mensaje para Elías. Acá hay algo que empieza ya no solo a sentirse en los pies, ya no solo se empieza a caer la estantería, acá el terremoto ya alcanza el grado 9 de la escala de Richter. Acá ya se cayó todo, no quedó nada en pie. Acá, si el Señor quería hacer algo, ya estamos bajo los escombros. No tenemos oportunidad alguna acá de salir vivos de esta situación. Este terremoto es total, total, total. Ahora, ¿por qué? Porque en los tiempos, en estos tiempos, la viuda tenía que ser sustentada. Había una ley que Moisés había dado que las viudas tenían que ser sustentadas. Había títulos que se le daba a los hombres, aquellos hombres que vivían de las mujeres, títulos denigrantes para esos hombres. Cuando un hombre era mantenido por una mujer, era muy mal visto. Ya su reputación había caído por tierra, ya no había algo que poder decir, porque si vos eras mantenido o alimentado por una viuda, si estuviéramos en el 2022, Elías estaría en primera plana en los portales. Elías estaría paseando por intrusos, por indomables, por intratables, por no sé, todos los programas amarillistas que hay. A Elías le hubieran pagado fortuna para poder ir a esos programas, cosa que creemos que hubiese dicho que no, por otro lado. Pero que Elías vaya a vivir a la casa de una viuda era lo peor que le podía pasar. Lo peor. Ahí sí Elías tenía que estar verdaderamente muerto. No podía él tener pensamientos propios y ir tranquilo a la casa de una viuda. No podía. Si eso no es obediencia, no sé lo que significa obedecer. Pero las viudas tenían que ser cuidadas y nos da una descripción de esta viuda que dice que lo único que tenía, por otra parte, por la palabra que había sido soltada por Elías, que toda esta hambruna había llegado ahí y esta viuda dice que lo único que tenía era una tacita de harina y un poquito de aceite y dice que iba a hacer un pan y se iba a dejar morir. Y Dios le dice, andá a la casa de esta viuda
y pedile el pan, que te sustente. Ahora, es impresionante porque quien pierde la reputación pierde su ministerio. Quien pierde su reputación pierde su ministerio. Hay una frase que a mí me decían de chiquitito: no solo hay que serlo, también hay que parecerlo. Tenemos que ser íntegros. Y la reputación de Elías parecía tirarse por la borda. Ya él ahí perdió toda clase de reputación. Y entiéndanme, no estoy diciendo que acá tenemos que ser de una manera y en nuestros hogares de otra. Tenemos que ser siempre de la misma manera, pero nuestra manera de ser tiene que ser íntegra. No podemos ser de dos caras. Íntegro significa de una sola pieza. Una sola pieza acá, una sola manera de pensar acá y una sola manera de pensar en nuestros hogares. La misma manera que somos en nuestros hogares tenemos que ser acá. Porque ¿saben lo que pasa? Los hijos de Dios vivimos en casas de vidrio. Nos están mirando las 24 horas del día. Nosotros vivimos en la casa de Gran Hermano. Todo lo que decimos y hacemos nos ven. Todo. Y no hay una incoherencia más grande que decir una cosa y hacer otra. Yo puedo predicar acá 1 hora, con suerte. Y ustedes van a recibir palabra. Pero yo voy a predicar con el ejemplo las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Es así. Dicen que un 20% sale de nuestra boca y un 80% tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Por eso, y esa frase que a mí no me gusta, que dice: hay que predicar en todo tiempo y si es necesario, también hablar. Bueno, no es bíblica y no me gusta, porque hay que predicar con la palabra hablada, porque la fe viene por el oír, por lo que yo hablo. Hay que predicar la palabra, pero hay que predicar mucho más con el ejemplo. Porque no hay peor cosa que le rompa la cabeza a nuestros hijos, no hay peor cosa que le rompa la cabeza a mi vecino, al hermano que tengo enfrente o atrás, es que yo diga una cosa y me vea hacer otra. Eso les rompe la cabeza a nuestros hijos, la incoherencia. Yo puedo tener padres que están en el mundo y entiendo eso, pero mi papá es un perfecto mundano. Perfecto mundano. Él peca y peca como hay que pecar, con todo. Y está bien. Y yo lo entiendo, le enseño eso a mis hijos y eso es lo que ven. Pero mi papá dice que él no es cristiano. Pero cuando nosotros decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios y nos empezamos a angustiar, eso es un doble discurso para nuestros hijos. Cuando nosotros decimos que confiamos en Dios y empezamos a trabajar para ganar nuestros propios recursos y empezamos a dejar a Dios de lado, estamos dando un doble mensaje a nuestros hijos. Cuando le decimos que Dios es todo para nosotros, pero pongo todo lo que no es de Dios en primer lugar, le estamos dando un doble discurso a nuestros hijos. Miren, no hay peor cosa para nuestros hijos, es que un padre piense de una manera y que una madre piense de otra. Que un padre le dé una orden y una madre le dé una contraorden. Eso sí les rompe la cabeza a nuestros hijos.
Ya le demos una orden o le demos otra, pongámonos de acuerdo. Porque después está el pastor para poder hacer sanidad interior con esos hijos, pero el Señor los va a sanar. Pero cuando hay un doble discurso en nuestros hogares, lo que hacen esos hijos es querer apartarse de las cosas de Dios. Lo que les estamos diciendo es, no sirve Dios. Entonces ellos no van a tener opción de que Dios los pueda sanar. No va a existir. Por eso dice la palabra, ojo, ojo, con lo que hacemos con uno de nuestros pequeñitos. Y no está hablando de niños pequeños, está hablando pequeñitos en la fe. Esa persona que le predicaste por primera vez, esa persona que vos le decís, yo voy a estar para ayudarte en todo, y después no la llamás más. Esa persona que de repente te pide ayuda y vos le decís, mira, estoy demasiado ocupado ahora para atender tu necesidad. Eso a esas personas lo que están recibiendo es, al final, Dios no me ama. Dios no quiere que yo lo conozca. Y eso va a depender única y exclusivamente de nosotros. Y acá era donde Dios estaba tratando con la vida de Elías, con su reputación. Esa reputación que había caído al piso. Un siervo de Dios tiene que proteger su exposición pública. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, porque siempre va a haber un otro que nos está mirando. Y no estoy hablando de que no hay que confesar nuestros pecados. No estoy diciendo eso. Pero tengamos vidas coherentes. Tengamos cuidado con nuestra reputación. Por eso tengamos cuidado con nuestra exposición pública, la manera de hablar. Perdónenme, no puede haber malas palabras en la boca de un cristiano. Tenemos que erradicarlas. No pueden estar más. Podemos luchar con ciertas cosas, pero las que son medianamente fáciles para nosotros, empecemos a ponerlas por obra, porque hay gente que nos está mirando. Siempre nos están mirando. Lo que podemos predicar con palabras tiene que ser respaldado con lo que predico con mis actos. Tiene que ser respaldado, tiene que ir de la misma mano. Lo que hablo y lo que hago. ¿Amén? Muy bien. Entonces, en ese momento, Elías, ahí es donde él cae en este pozo más profundo. En el lugar más bajo. No había lugar más bajo a donde Dios podía llevar a Elías. Ya está. Ahora, sin embargo, es en este último punto en que Dios convierte eso en un trampolín para empezar a llevarlo a lugares bien altos. Es ahí donde está el trampolín. Es en ese lugar más bajo donde Dios nos catapulta para arriba. Es en ese lugar. No hay otro lugar, no hay términos medios. En el lugar más profundo. Él soportó el primer temblor, ahí donde su economía, su sustento se viera empobrecida. Soportó el segundo temblor, que vengan los cuervos, ese animal inmundo, a traerle el sustento. Soportó ahora el tercer punto, es que su ministerio también sea amenazado. Él empieza a ser señalado, pero él fue fiel hasta el último día. Él fue fiel hasta Sarepta. Él no claudicó en el camino. Él dejó que Dios hiciera lo que Dios tenía que hacer con él. Él fue obediente. Ahora, Sarepta, esta palabra hebrea significa refinación, lugar de refinación. Y es ahí donde el Señor nos quiere llevar en esta mañana, en ese lugar para ser refinados. Sarepta es donde ese agricultor toma ese grano de trigo y empieza a molerlo. ¿Duele? Claro que sí, pero es necesario.
Es necesario que empiece a moler, que empiece a transformar ese grano de trigo ahora en harina. Y es ahí, en Sarepta, el único lugar, en ese lugar de refinación. Ahora, es ese lugar donde ahí es donde nosotros encontramos la muerte a nosotros mismos. Es en Sarepta. Miren a Jesús. Él tenía todo. Vino a vivir a este mundo como un arroyo donde todo fue escaso para él. Ahora Jesús soportó todos esos cuervos negros, cuervos que clavaron sus manos en la cruz, cuervos que horadaron sus pies a la cruz. Y él lo soportó. Ahora, él permaneció en medio de esa bandada de cuervos que lo destruyeron. Miren a Jesús. Él lo soportó todo. Soportó el Sarepta, el último escalón donde él muere. Pero ahí en Sarepta es donde él fue enterrado y es donde él fue catapultado, porque es ahí donde él resucitó. Es ahí donde Elías murió, pero también resucitó. A partir de ahí el ministerio de Elías empezó a ser próspero. A partir de ahí es donde Elías fue llevado a los palacios del rey. El único profeta donde su ministerio tuvo que ver entre palacios. El único. Y donde, una vez más, no hubo profeta en la tierra, aparte de Jesús, que hiciera tantos milagros como Elías. A partir de Sarepta. Así que en esta mañana quiero mostrarles algo gráfico, algo ilustrativo, para que nos podamos llevar en esta semana. Acá lo podemos ver a Elías como una espiga, derechita, mirando hacia arriba. Ahora, ¿se puede hacer algo con una espiga? No se puede hacer nada. El horno nomás. El fuego se puede hacer. Ahí es donde van a ir en el llorar y el crujir de dientes. Los que no reciban a Cristo. Las espigas. Podemos empezar nuestro ministerio. Podemos empezar a ser hijos de Dios. Pero estar derechitos. Cuando estamos derechitos, ¿qué pasaba? Estamos vacíos. Estamos vacíos. Podemos hablar mucho, pero esas palabras son huecas. Pueden ser palabras muy elocuentes. Podemos predicar hermoso. Podemos predicar cortito y contundente, pero puede ser vacío. No lleva a nada. Y ahí es donde empieza el Señor a sacudirnos. Ahí es donde ese grano de trigo que está en nosotros empieza a moverse y a sacudirse y empieza a caer en tierra. Ahí es donde empezamos a inclinarnos. Ahí es donde nuestra cerviz empieza a bajar. Y ahí es donde ya hay algo ya que se puede hacer con esto. Esto ya es más nutritivo que esto. Con esto sí, ya se puede trabajar. Algunos pueden quedarse en este proceso, ser un grano de trigo, pero todavía hay más procesos que hacerle. Todavía hay más terremoto. Empieza ahora, empezamos a ser pisados, empezamos a sentir dolor, claro que sí. Claro que sí. Acá es donde los cuervos empiezan a venir a nuestras vidas. Acá es donde esas cosas amenazantes empiezan a venir y empiezan a pisarnos, empieza a dolernos, empieza a hacer
nuestro corazón tratado y empieza un proceso de molición. Empezamos a estar en el mortero y empieza a doler, Pero es necesario para poder pasar al siguiente nivel. Es necesario poder ser molidos para después ser refinados en Sarepta, para poder ser utilizados para ese propósito divino. Y ahí es donde Elías fue, ahí es donde fue catapultado, ahí es donde Dios hizo la obra para convertirlo en pan, para poder ser alimentado y alimentar, para poder llevar ese pan a otros y no quedarnos. El pan está más cerca de este lugar que de este. El pan está más cerca de este lugar que de este. Ahora, Jesús esto lo dice con mucha autoridad ahí en Juan, capítulo 12, versículo 24, cuando Jesús dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo, si este grano de trigo no cae, no es sacudido, si no empezás a experimentar un terremoto, si tu vida está de la misma manera el día que lo recibiste a Él y hoy, si no cae en tierra y muere, no sirve para nada. ¿Qué es que no sirva para nada? Que no va a llevar mucho fruto, que no vas a ser discípulos, que gente no va a conocer la palabra de Dios, porque vos todavía seguís entero, porque tal vez tus palabras están vacías, están huecas, no hay nada en tu interior. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, no lleva fruto. Seguimos enteros. Pero si muere, ¿qué dice? Va a llevar mucho fruto. Por eso Él dice: yo soy el pan de vida. Yo soy. Jesús vino a este mundo y fue zarandeado, fue molido, fue refinado. Y hoy es nuestro pan de vida. Hoy Él es el que tiene que habitar en nosotros. Y que ese habitar en nosotros empiece a ser coherente hacia los demás. Ese pan con el cual nosotros alimentamos, que es Cristo, también sea ese pan que ven en nosotros. Porque ahora nosotros somos portadores de la gloria de Cristo. Ahora nosotros somos pan, somos luz, somos los que tenemos que apartarnos con este propósito divino, llevar el pan de vida a otros. Amén. Yo le voy a pedir a los músicos que estén pasando, pero la pregunta para vos en esta mañana: ¿en qué punto de este recorrido te encontrás? ¿En qué punto de esta preparación te encontrás? ¿Estás derechito? Tal vez rozando la soberbia todavía. Tal vez estás creyendo que las cosas pasan porque vos las decís. O tal vez ya fuiste movilizado y el fruto empezó a caer. ¿Dónde cayó? ¿En buena tierra? ¿Qué clase de tierra sos? Y si este grano cae, entonces
vas a morir. Si morís, vas a ser refinado. Cuando sos refinado, entonces ahí es donde el Señor te va a catapultar a lugares altos que todavía tal vez no viste, que tal vez no te estás imaginando, que tal vez todavía te estás viendo como alguien que está vacío y que no servís. Tal vez porque no tenés preparación bíblica, tal vez porque no tenés preparación secular y tal vez crees que no sabés, tal vez crees que no sabés cómo decir las cosas, pero déjame decirte que la obra la hace el Señor. No es por lo que nosotros sabemos, sino que tiene que ver con la actitud de obedecer para ser molidos, para que eso que me duele, yo empiece a entender ahora que es de parte de Dios, que no es en vano, que claro que mi marido se va a enfurecer, claro que mi mujer ahora va a estar peor que nunca, porque ahora la luz de Cristo llegó a mi vida y ya todo lo que antes estaba vacío ahora empieza a ser lleno con algo. Todo eso que antes no se veía ahora se empieza a ver y el que está al lado mío lo empieza a notar. Y claro que no le va a gustar, porque son cosas de Dios. Antes nos emborrachábamos con nuestra mujer y ahora le decimos que ya no nos emborrachamos. Antes teníamos tal vez un matrimonio free, ahora no. Ahora somos hombres y mujeres de una sola persona. Ya no la acompaño en esas pasiones desordenadas. Ahora empiezo a ser trabajado, empiezo a ser moldeado y me aparto. Empiezo a dejar esas cosas que a Dios no le agrada. Y claro que el otro se va a enojar. Ahí es donde tengo que mantenerme íntegro. Ahí es donde tengo que ser una persona de una sola pieza. Ahí es donde le digo que si eso está mal, lo tengo que sacar de mi vida, pero no solo de mi vida, sino de mi casa. Lo tengo que sacar. No puedo decir que voy a dejar de fumar y guardar los cigarrillos por las dudas. Tengo que erradicar todo lo que no esté bien para Dios. Y ahí es donde vamos a ser refinados en Sarepta. En Sarepta ya no hay dolor. Sarepta es el horno donde ahí somos cocidos. Ahí es donde entramos de una manera y salimos de otra manera. En Sarepta. Ahí es donde ya, ahora sí vamos a poder ser de nutrición para otros. Ahí es donde otros se van a poder alimentar de nosotros. Porque ahora sí, ya fuimos preparados. Ahora sí, ya entendemos cuál es ese propósito divino por el cual vamos para poder predicar la palabra de Dios, pero también para poder ser íntegros de una sola pieza. Así que déjame en esta mañana orar por tu vida. Quiero terminar el pasaje que nos cuenta Primera de Reyes, pero dice, la palabra de Dios vino a Elías y le dijo, deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Ya he dispuesto que una viuda que allí vive te dé de comer. Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogía leña. Era la viuda. Elías la llamó y le dijo, te ruego que me des a beber un vaso de agua. Ya iba la mujer por el agua
Cuando Elías la llamó y le dijo: también te ruego que me traigas un poco de pan. Pero ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios, que no he cocido pan, solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Con leños que me viste recoger voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo, nos dejaremos morir. Pero Elías le dijo: no tengas miedo, ve y haz lo que quieres hacer, pero antes cuece una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela. Y después cocerás pan para ti y para tu hijo. El Señor, el Dios de Israel, me ha dicho: no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Y la viuda hizo conforme a esa palabra. Fíjense cómo termina esta historia. Ya ahora Elías, muerto a sí mismo, ya no dice: por mis palabras ahora va a llover. Ahora Elías dice: cuando el Señor diga que llueva. Ahora ya es el Señor el que habla, ya no es Él. Antes evidentemente lo dijo con soberbia, ahora lo dice muerto a sí mismo, como un pan. En Sarepta es donde morimos y ya no somos nosotros, es ahora que Cristo en nosotros. Así que vuelvo a preguntarte, no sé en qué punto te encontrás, pero quiero orar por tu vida. Quiero que si te sentís identificado tal vez como una espiga, bueno, te puedas poner de pie, puedas humillarte delante del Señor. Eso es doblar nuestra cerviz. Pero tal vez te encontrás como un grano de trigo, donde estás viendo que empieza a escasear todo. Estás en ese arroyo donde todavía tenés que seguir siendo trabajado. Sarepta, pero todavía hay pensamientos tuyos, todavía hay cosas que no dejan que esa semilla caiga en tierra y pueda morir para poder ser refinada. Bueno, que te puedas poner de pie. Y si te identificás hoy como un hijo de Dios que lleva una vida íntegra, que tal vez sí podés pecar, claro que sí, como todos nosotros. Dice la palabra que vamos a pecar hasta el último día. No te sientas mal. Dios no le importa si pecas o no pecas, porque Él ya sabe que lo vas a hacer. Ese no es el problema de Dios. Lo que Dios quiere es que caigas en tierra y mueras. Porque ahí es donde, cuando morimos, ahí es donde podemos confesar nuestro pecado. Ahí en Sarepta, donde morimos, es donde el Señor puede perdonar nuestros pecados. Ahí en Sarepta, en ese horno de fuego, donde somos transformados, ahí es donde el Señor puede limpiarnos de toda maldad, en Sarepta, cuando morimos. Así que
Si en alguno de estos 4 puntos te identificás, yo quiero orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más te damos gracias. Gracias, Señor, porque adoramos un Dios que no podía morir, porque sos Dios, porque sos perfecto, porque no hay maldad en vos, porque no hay muerte. Pero ahí es donde decidiste venir a la tierra. Ahí es donde escuchaste la voz de tu Padre. Y en ese consejo ahí es donde dijiste, heme aquí, envíame a mí. Yo soy el único, el que puede estar sentado en el trono, el único donde miles de ángeles lo adoran, miles de ángeles lo sirven, pero el único que cuando viene a esta tierra puede dejar ese trono para venir a habitar en un pesebre. Ahí es donde el único que miles de ángeles que lo servían pasa a ser siervo de millones. Acá en esta tierra es donde su cerviz fue doblada. Ahí es donde el yugo fue quebrado. Ahí es donde gustó de la muerte. Porque no hay Dios que pueda morir, pero no hay hombre que pueda resucitar, salvo Él. Y resucitó al tercer día. Pero ahí, en Sarepta, en ese lugar más profundo, en esa tumba fría y vacía, ahí es donde fue catapultado al lugar más alto. Ahí es donde Él está hoy, reinando. Es este Dios vivo al cual nosotros adoramos, porque fue catapultado al lugar más alto. No hay lugar más alto a donde se pueda ir, al trono de Dios. Y hoy Él está viviendo y reinando desde allá. Hoy el Señor nos dice, el reino de los cielos se ha acercado. Apartate. Apartate de las cosas de este mundo. El Señor te dice, yo ya te santifiqué. Ya no sos esclavo del pecado. ¿Que vas a pecar? Claro que sí, ya lo sé. Ese no es el problema. No es el problema la clase de pecado en el cual puedas incurrir. Ese tampoco es un problema para Dios. Porque una mentira o un asesinato, una mentira o una violación es lo mismo para Dios. Él lo que ve es nuestro corazón. Él hoy está viendo tu corazón. Y si tu corazón está dispuesto a apartarse, Él empieza este proceso. Es ahí donde Él empieza a proveerte aquellas cosas que el arroyo no te va a proveer. Él es ahí donde empieza a proveerte todas aquellas cosas que pueden llegar en forma de cuervo, pero que tenés que confiar. Es ahí donde tenés que mantener tu mirada puesta en las cosas de arriba. Y el Señor ahí es donde te dice,
¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está mi palabra en tu vida? ¿De qué te estás alimentando? ¿De carroña? ¿O del pan de la mesa del Rey? Porque eso depende de vos, no depende de Dios. Él puede perdonarte, porque no hay ser humano que lo pueda hacer. Pero el apartarse y alimentarse de la mesa del Rey depende de nosotros. Por eso, Padre, seguí trabajando en nosotros. Seguí trabajando, Señor, en estas personas. Padre, que tal vez están sintiendo dolor, que tal vez están sintiendo angustia porque todo se mueve a nuestro alrededor. Pero, Padre, ayúdanos a seguir confiando. Ayúdanos, Señor, a oír tu palabra para que nos genere fe, para que sigamos, Señor, teniendo la mirada puesta en las cosas eternas, en las cosas que sirven, en las cosas, Señor, que no son de este mundo, porque como el arroyo, las cosas de este mundo van a pasar, pero las cosas eternas permanecen, pero permanecen en nosotros, no en nuestras manos, no en nuestros bienes, permanecen en nuestros corazones. Ahí es donde el Señor empieza a renovar nuestra mente, cuando permanecemos, cuando somos obedientes a su palabra, cuando seguimos dando los pasos, esos pasos que solo Dios nos pide hacer. Y ahí es donde estamos en Sarepta, ahí es donde llegamos a este lugar de refinación. Padre, que este lugar de refinación, que este horno, Señor, donde con este puñado de harina que somos hoy, con este puñado de aceite que es tu Espíritu Santo, Señor, vos puedas hacer un gran pan, que pueda, Señor, cocinarnos de tal manera, Señor, que seamos sabrosos para los demás, que seamos íntegros, que seamos un pan de una sola pieza. Yo te ruego, Señor, por cada uno. Señor, vos conocés sus corazones. Padre, seguí haciendo la obra en cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria. Yo te doy gracias, Señor, por estas vidas. Gracias, Señor, porque han doblado, Señor, poniéndose de pie, han doblado su cerviz. Señor, se han humillado en tu presencia y ahí es donde vos, Señor, nos llevás a preparación. Ahí es donde podemos ver tu provisión, porque nunca nos va a faltar si nuestra mirada permanece en tu palabra. Si tu palabra, Señor, la escondemos en nosotros y donde nosotros somos escondidos en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos acercamos al trono de la gracia, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Nos rendimos confesando nuestros pecados, Señor, porque es tu amor el que nos perdona. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Con brazos abiertos, Señor. Gracias, Jesús. Mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti. Es tu amor para mí. Decile al Señor. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir, mi hijo eres
eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti. Gloria a ti, Jesús. Tu amor. Gloria a ti, no Jesús. tiene fin. Gloria a ti, Jesús. Tu amor no tiene fin. Tu amor, Señor, es eterno para con nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta vida. Ayúdanos ahora a salir de acá de una manera diferente. Padre, no queremos salir de la misma manera que entramos. No queremos ser espigas vacías. No queremos ser granos de trigo. Ni siquiera queremos ser harina. Queremos ser ese pan cocido en tu horno, Señor. Porque ahora vimos tu amor, ese amor consumidor, ese fuego, Señor, ese fuego que quema, ese fuego, Señor, que quita el pecado de cada uno de nosotros, ese fuego, Señor, donde en esa refinería, que también es Sarepta, ahí, Señor, es donde salimos como un oro brillante. Señor, queremos salir ahora diferentes, queremos salir, Señor, como un pan vivo porque fuimos transformados por tu Espíritu Santo. Tal vez entramos como un puñado de harina, como con un poquito de aceite, pero con ese poquito, Señor, te sirve, con ese corazón dispuesto a ser transformado, eso te sirve a vos para poder hacer el mejor pan. Porque no es algo que nosotros podamos hacer, sos vos en nosotros, es tu fuego, es tu horno el que nos cocina. Por eso te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Recibí esta adoración, recibí la adoración de este pueblo, Señor. Recíbela, Señor, adoralo ahí, adoralo con tus palabras. Adoralo, adoralo, adoralo. Anhelo sentir un toque de ti. Estar cerca de mí, tu amor inagotable me alcanzó. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante
transforma. Haz que esa espiga se doble delante de tu presencia. Haz que esa espiga se doble a tus pies, Señor. Haz que esa espiga se quiebre y se doble delante de tu presencia. Donde solo ahí, Señor, somos transformados conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad y a tu propósito. Señor, corremos ante tu presencia, ante el trono de tu gracia, Señor, donde tenemos libre entrada, papá, para ser transformados. Corremos a los brazos de nuestro Padre Celestial, a los brazos de nuestro Padre Celestial. Aleluya. No hay otro lugar, Señor, donde podemos ir. No hay otro lugar. Hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti. Es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti. Tu amor no tiene fin. No tiene fin. Tu amor no tiene fin, Señor. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias porque